Bueno, se va a ir de a poquito el blur para que nos vean nítidamente en esta noche de invierno, ya llegando al 21 de julio pronto, ¿no? ¿Estamos cerquita? No, ya la pasamos, ya me estoy perdido. No estamos a mediados de mes, Ale. Me falta, estoy adelantándome. Bueno, estamos en la primera emisión de un nuevo programa que dimos a llamar como Entre Medianeras. Van a ser charlas disciplinarias, es decir, del mundo de la arquitectura, del urbanismo, pero orientada para el público general, ¿no? Van a ser charlas aptas a todo público, muy centradas en un tópico, en un tema, que el de hoy es patrimonio, y vamos a tratar de hacerlo lo más amplio posible para que se puedan entender todos los conceptos y poder agrandar la base de la pirámide del entendimiento de nuestra disciplina. Y en la primera emisión que vamos a hablar de patrimonio estamos con una amiga, yo voy a decir una amiga, es Mariana Quiroga. Agradezco que hayas aceptado la invitación para el primer programa. Es un honor para mí tenerte hoy en nuestra primera emisión. Y bueno, es un orgullo que estés acá, así que te doy la bienvenida. Espero que la pasemos bien hoy. Y nada, estoy muy contento, la verdad. Alejandro, el honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contenta de estar acá. Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien. Dale. Bueno, el tono de la conversación va a ser ese. Yo ya me olvido de la cámara. Bien. Me olvido de la cámara y empiezo a hablar con vos. Primero quiero preguntarte, si bien en este ciclo van a pasar gente que es arquitecta, urbanista, paisajista, todo en relación a cómo se arman casas, ya sean muchas o pocas, y la ciudad, siempre me interesa saber el trasfondo de la persona en relación al tema en el que estamos. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿quién sos vos en relación a la arquitectura y el patrimonio, ¿no? Es decir, ¿cómo llegaste a decidir primero estar en esta disciplina y después dedicarte específicamente al patrimonio? Bueno, creo que muchas de las cosas surgen en la carrera de arquitectura, ¿no? Sí. Yo cursé con Mabel Escarone, Jorge Gazaneo, quienes han sido mis maestros en el taller de arquitectura, me formé con ellos y desde los inicios siempre se me presentó el estudio de la arquitectura, el conocimiento de los casos, pero siempre con el estudio de las preexistencias, ¿no? Ya desde que se elegía un terreno para trabajar, Sí. teníamos que analizar un lugar, se elegían lugares que tengan un valor histórico, por lo cual eso creo que me cambió la mirada del hacer la arquitectura. Entonces, ya en los primeros años, creo que con esos profesores y muchísimos otros más, profesores y profesoras, que me introdujeron en el tema del patrimonio. Después, en la carrera, viste que uno se recibe, sí, y esto está buenísimo para los chicos, empezás como a decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? Yo me recibí, dije, quiero ser investigadora, y empecé a trabajar con la arquitecta de Bougie en arquitectura para la salud. Sí. Gané una beca y bueno, y después, viste que tenemos esa inquietud de que estamos, bueno, quiero trabajar en un estudio, quiero hacer obra nueva, era el boom de los barrios cerrados, viste, sí. Empezás como a decir, no, y ahora quiero hacer arquitectura comercial. Si se puede, para sí, poner en cronología, sí, ¿cuándo te recibiste más o menos y saliste a operar como arquitecta? Yo hice toda la carrera casi sin trabajar. Bien. Eso fue un agradecimiento que tengo. Por un lado estuvo bueno, porque me pude dedicar a la carrera, pero claro, por otro lado salí sin ningún tipo de experiencia profesional. Eso agradecido a mi papá y a mi mamá, que me mantuvieron toda la carrera. Aparte teniendo a 2 hijas arquitectas. Claro, a la 2 vez. Hijas arquitectas es un montón en una familia tener 2 hijas arquitectas. ¿Cuántos se llevan con tu hermana? 5 años. 5 años, 5 años. Sí. Hemos destruido 2 casas más o menos, porque entre aerosol, claro, tableros, gente viviendo. Pero bueno, años divertidos. Y bueno, y después la realidad es que mira, te cuento una experiencia. Perdón, te acerco un poquito al micrófono para que... Ahí está. Me pasó que soy arquitecta, me invitó a armar un PowerPoint de mi vida y viste que a veces uno piensa que no tiene un hilo conductor. Sí. Y te das cuenta que cada una de las decisiones y los trabajos que tuviste y las decisiones que tomaste te fueron llevando a algo y te fueron formando y van definiendo hoy lo que es tu carrera. Para mí hay un antes y un después en haberme sumado a la arquitectura del Estado. Yo me recibí en el 2000, terminé de cursar diseño, me recibí en el 2001. Linda época para recibirse. Hermoso. En Argentina. Todos mis amigos y amigas se fueron a vivir a España y a otros países, pero supe ver la posibilidad, la oportunidad. Yo no tenía posibilidad de irme, sí, no quería tampoco, y me quedé con el trabajo de la gente que se fue. Claro. Así que tuve la oportunidad de empezar a trabajar en obras y en proyectos y en distintos estudios de arquitectura.
Así que bueno, siempre creo que mi perfil lo definió como encontrar la oportunidad donde quizás otros ven como imposibilidades. Y ahí dijiste una palabra que creo es importante también para el desarrollo de lo que sigue en la conversación, que es el Estado. Sí. ¿A través de qué organismo o de qué ministerio o de qué lugar del Estado empezaste a encontrar una beta en donde podías vincular arquitectura y patrimonio para operar en la realidad, ¿no? Pero en esas dos variables? Y yo me sumé en el 2008 al Ministerio de Cultura de la Nación, invitada por Nani Arias. Y en ese momento me habían convocado para trabajar en la ampliación de los museos nacionales, ¿no? Sabes, Cultura tiene una serie de museos propios que administra y que son los museos nacionales, y me invitaron para trabajar en obra nueva, para hacer proyectos de obra nueva, así que estaba feliz. Como sabés, en el Estado a veces los planes cambian y otra gestión decidió que en vez de obra nueva íbamos a restaurar los edificios históricos. Yo no tenía demasiada experiencia en patrimonio, salvo la materia electiva de Mabel en la facultad, y ahí me puse a estudiar. Estudié el programa de patrimonio en la DITELA, empecé a hacer cursos, empecé a investigar y se conformó un equipo muy lindo, interdisciplinario, que esto es lo importante del patrimonio, que no es solamente un ámbito de arquitectos y arquitectas, sino que es un lugar de trabajo interdisciplinario. Eso a veces cuesta un poco. Para toda la gente que está escuchando, que sepa que es interdisciplinario y pueden operar con patrimonio e igualmente trabajan con arquitectos y arquitectas también. Totalmente, porque en el patrimonio están involucrados arquitectos, arquitectas, ingenieros, restauradores, restauradoras, arqueólogos, químicos, un montón de figuras importantes, y que en ese trabajo interdisciplinario es el resultado más óptimo. Así que bueno, trabajé muchos años en esos proyectos de restauración. La primera obra en la que me tocó participar es en la restauración del Cabildo de la Nación, junto a este equipo, inaugurado por Presidencia, y ahí fue para mí como algo muy importante en mi profesión, porque me hizo darme cuenta de que la obra pública tiene un valor enorme, de que hacer obra privada había estado buenísimo, pero que cuando abrís un edificio a la gente lo disfruta y es para todos y todas, está buenísimo. Así que bueno, ahí empecé a entender un poco lo que era la obra pública desde cultura. En ese momento mi carrera en el Estado siempre está marcada por las gestiones. En la siguiente gestión empecé a trabajar en la Comisión Nacional de Monumentos, y ahí lo que era patrimonio a nivel museos se me disparó ya a nivel nacional. Hoy sabés que la comisión tiene más de 1.200 monumentos declarados en todo el país, y armamos un equipo de proyecto y también de asesoramiento para todos aquellos edificios que estaban declarados a nivel nacional. Cuando decimos monumento, porque por ahí el vox populi de la palabra monumento se refiere solamente a estatuas, coloquialmente se traduce a estatuas o fuentes, pero cuando hablamos de patrimonio, de la declaración de monumento no es solamente a un monumento de una persona o de San Martín. Claro, bueno, esa es una concepción por ahí más de 1900, como lo que es esto del valor de los monumentos. Cuando hablamos de monumentos estamos hablando de edificios, de poblados, de conjuntos que tienen un valor y una protección del Estado a nivel nacional. Entonces vos tenés distintos niveles, categorías de declaratoria. Vos podés tener un bien de interés artístico, podés tener un poblado histórico, podés tener la máxima protección, que es un monumento histórico nacional, como es, la Casa Rosada. Por lo cual hay 12 o 13 categorías de valoración nacional. Y después están las protecciones municipales, las provinciales, y bueno, todo eso hace una serie como de listas de protección. Más adelante vamos a hablar un poco de la gestión de todo eso, porque me interesa un poco, habiendo ido a monumentos nacionales y algunos que tienen protección municipal, cómo se gestiona eso desde no solamente desde el rol del arquitecto, sino desde el rol de la política estatal, cómo se hace para gestionar, si está siempre en órbita de lo nacional, de lo provincial, de lo municipal, y si cómo mata una a la otra para llegar al estadio máximo que debe ser bajo la órbita de la nación. Pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Una pregunta que quiero como ahondar ahora en este punto para la conversación que sigue es, ¿qué es lo patrimonial? Ya no solamente a nivel edilicio, sino es cómo se declara que algo es patrimonio para un conjunto social. Bueno, con esta pregunta abro todas mis clases y mis cursos. No es que no quiera contestarte, pero lo primero que le pregunto a mis alumnos es qué es para ellos el patrimonio. Y creo que esta es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, porque si bien hay definiciones, si hay acuerdos, si hay convenciones internacionales, creo que nos tenemos que preguntar todo el tiempo qué es el patrimonio
Y es muy curioso porque los alumnos o alumnas, cuando les pregunto esto, antes de iniciar el curso o la diplomatura, y se lo vuelvo a preguntar una vez cursada, es otra cosa. Porque la respuesta cambia para bien. La respuesta cambia para bien y cambia desde el conocimiento y la reflexión, porque es algo que tenemos que revisar también, lo que pensamos que es el patrimonio. Para la UNESCO es lo que heredamos de nuestros antepasados y que tenemos la obligación moral de dejar a las generaciones futuras. Claro. Eso es lo que UNESCO dice. Pero también hay una frase de Marina Weissman que me parece bellísima, y es que todo aquello que aporta a nuestra identidad. Entonces, identidad creo que es una palabra muy importante y que como argentinos y argentinas, viste que estamos todo el tiempo preguntándonos qué somos, dónde vamos. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo argentino? ¿Qué es lo argentino? Dulce de leche, el fútbol. No, chicos, hay un montón de cosas que nos hacen y que tenemos una identidad, y que me parece que en ese sentido lo que colabora a esa comunidad, a esa identidad, es lo que construye ese patrimonio. Y después aparecen otras cuestiones como esto que hablábamos de las listas, las declaratorias y las protecciones, donde empiezan a aparecer estas cosas que venimos como heredando la década del 80, que es de armar estas listas de piezas arquitectónicas o de paisajes o de áreas de protección que tienen un valor, ¿no? Y acá es como que nos tenemos que preguntar cuál es el valor de ese patrimonio y quién dice que tiene valor y que no tiene valor. Creo que en este momento estamos como... Tenemos que responder esa pregunta. Estamos obligados a responder esa pregunta. Me parece interesante la vinculación entre pensar en el patrimonio y al mismo tiempo hacer el puente a pensar qué somos, ¿no? Porque hablan de nuestra identidad, estuvimos hablando un poquitito antes de arrancar un poco sobre eso. Claramente está en efervescencia el hecho de qué es lo argentino. Creo yo también intensificado por los últimos días, que siempre el fútbol exacerba muchas cuestiones culturales que a veces exceden y están como mal medidas, ¿no? Tienen una dimensión media extraña, y me parece que también las piezas de patrimonio son como corchetes a ese debate, ¿no? Es decir, bueno, esto es una pieza que dice tal cosa en nuestro periodo histórico, en nuestro periodo cultural. Me parece importante hacer ese vínculo. Y algo de la identidad es un poco lo que hacemos todos los días, cómo nos comportamos, usos y costumbres. Y una pregunta que siempre me surge a mí, que tiene que ver con lo peatonal, ¿no? Yo le digo la escala humana, es ¿en dónde vemos la afectación en nosotros del patrimonio en el día a día, ¿no? Es decir, ¿qué usos y costumbres hay dentro del patrimonio que pueden afectarnos día a día, no solamente en lo edilicio, sino también en lo social? ¿Hay algo que sea constitutivo nuestro de eso en el día a día? A ver si entiendo la pregunta. A ver, el patrimonio es algo que nos rodea todo el tiempo, ¿no? Sí. Porque tiene que ver con nuestra herencia cultural y nuestra identidad. En la profesión, traigo el caso de la profesión, todo el tiempo estamos trabajando con las preexistencias, ¿no? O sea, desde el primer momento que te llaman para hacer una remodelación, y no sé si te ha pasado, pero hay veces que te encontrás con una cañería de plomo, te encontrás con un cerámico, te encontrás con alguna intervención que no es original y decís, pará, esto no era así. Entonces, el trabajar con la preexistencia es algo que te ocurre todo el tiempo con la profesión. Y después, en cuanto a los usos y costumbres, por supuesto. O sea, hoy como argentinos, si bien somos múltiples, tenemos un territorio tan vasto que en diseño, en arquitectura... Tiene que ser flexible sí o sí. Tenemos un montón de matices y eso está buenísimo. Pero también tenemos algo que nos define, que es trabajar con la dificultad, que es la falta de industria, que es la falta de recursos, que son los cambios políticos. Bueno, todo eso creo que hace que la arquitectura que hacemos tenga distintas las características comunes, ¿no? Al diseño, a la arquitectura, a la gestión de esa arquitectura. Y en relación a la profesión, vos tocaste un tema ahí que me parece súper importante. Hace poquito fuimos a San Pablo y vimos, por ejemplo, el trabajo de Pablo Méndez Rocha en la Pinacoteca. ¿Qué nos falta como profesionales para estar en vínculo con el patrimonio del día a día? Esto que vos dijiste de hacer pequeñas reformas y ampliaciones, porque a veces nos encontramos diametralmente opuestos con, desde la micro, que es un cliente o un usuario que te dice, esto no lo quiero ver más, o esto por favor no lo toques, ¿no? Déjamelo que lo amo. Sí. ¿Qué herramientas nos da a nosotros la academia para operar sobre esa realidad? ¿Alcanzan esas herramientas o deberíamos empezar a hacer un trabajo un poco más amplio desde lo interdisciplinario quizás también, que es algo a lo que estamos un poco reacios a veces en los 6 años de cursada? Hoy estoy muy preocupada por el tema de la educación del patrimonio, ¿no? Vengo trabajando fuertemente en proyectos educativos que enseñen, que fortalezcan y que justamente refuercen lo que muchas veces no vemos durante la carrera, ¿no? Hoy no todas las universidades tienen dentro de sus programas el tema patrimonial, no lo ves, te lo encontrás cuando salís a la obra, cuando salís a la calle,
Existen un montón de carreras de especialización, de maestrías, de posgrados, de diplomaturas, que te forman en esas cuestiones patrimoniales, pero y así todo, no todas te forman en la ejecución. Entonces, la realidad es que en los últimos años, con la experiencia que hemos tenido en ejecución de obras, creo que tenemos como que cambiar la manera también en la que enseñamos la profesión. La profesión es una profesión que se viene enseñando con modelos de representación, ¿no? Con plantas, cortes, maquetas y modelos, muy poca visita de obra realmente. Sí. Ni hablar de economía o el aspecto humano, ¿no? El aspecto social de la arquitectura. Ni de venta, ni de marketing, ni de nada. Todo eso está como, no digo que no esté, pero está muy chiquito todavía. Sí. Nos están ganando quizás otros profesionales en ese sentido. Pero bueno, volviendo a la pregunta, creo que hoy nos tenemos que educar en el patrimonio. Tenemos que educar como sociedad, seas o no seas arquitecto o arquitecta. Así que bueno, por eso te decía, vengo trabajando en esos proyectos educativos que me parece también, y trato como de coser un poco con lo que me preguntaste de qué es el patrimonio, donde el patrimonio está esta idea como de monumento, de algo estático, de algo museo, de algo que hay que mantenerlo y que quede así, y que la realidad es que los edificios o los espacios tienen que estar vivos, que tienen la capacidad de cambiar su función, de tener una nueva vida, de refuncionalizarse. Y creo que eso también son lugares de oportunidad, ¿no? Y después lo podemos hacer con obra nueva y obra vieja, pero esto que vos decís del cliente, ¿no? El cliente, ¿esto lo demuelo o lo conservo? Y en el medio hay un montón de cosas. Sí, incluso ahí abriste una punta que me parece importante para dar algunos debates después en la conversación, que es un poco hablar sobre catalogación y clasificación de patrimonio, porque tiraste algo ahí que es que un poco, yo a veces lo llevo al concepto de la ciudad, que no es inimutable, no es un museo a la ciudad, y efectivamente hay condiciones sociales que se producen por cómo nosotros hacemos ciudad o hacemos hábitat doméstico colectivo o individual. Pero el trabajo con el patrimonio hoy está bastante en el foco de la cuestión por el avance de los desarrollos, por sobre unidades tipológicas que pueden ser patrimonio y que a veces no entendemos cómo catalogarla, o si hay que catalogarla, o si es una cuestión solamente de la apreciación en la memoria colectiva y no tanto un patrimonio que sea medible. Entonces, antes de llegar a eso, me gustaría hablar un poco sobre cómo se clasifica el patrimonio, ¿no? Es decir, si yo tengo que medir algo como un edificio, por ejemplo, ¿qué habría que observar o qué elementos habría que destacar para definirlo como patrimonio y es algo intocable, ¿no? Lo estoy tratando de traducir a lo que hablamos en Vox Populi todo el tiempo, de, bueno, este edificio no lo tocamos porque es patrimonial. ¿Qué lo define como patrimonio? Ya hablando de una tipología edilicia, ¿no? De algo construido. Igual, vuelvo, no es que no lo tocamos. Sí. O sea, hay un patrimonio que lo tenemos que conservar. ¿Sí? Creo como que la palabra es eso, es la conservación. Lo puedes tocar, y si lo tocas es porque lo vas a restaurar, o lo vas a reciclar, o le vas a dar una nueva vida, o lo vas a refuncionalizar, o rehabilitar, o lo que sea. Sí. Pero esto... O sea, ya partimos de la base de que el patrimonio no es intocable. No es intocable. Ahí va. No es intocable. Creo que entiendo lo de tocar como demoler. O sea, eso es otro verbo. Pero no es intocable. Al contrario, me parece que está a servicio y justamente tenemos que empezar a verlo como algo que es interesante y que es sustentable, ¿sí? Para poder intervenir. Hoy es mucho más sustentable refuncionalizar que demoler. Eso está clarísimo. Hay un montón de casos en Argentina y en el mundo. Y también que es factible ser ampliado, ¿no? De sumar metros cuadrados, de absorber nuevas funciones, más de poner nuevos sociedad, programas. Totalmente. Hay programas que han quedado en desuso y que hoy esos edificios, por lo versátiles que son, no pueden albergar, pero que no es algo intocable. ¿Y qué lo hace patrimonial? Bueno, obviamente hay una distancia histórica con ese bien, ¿no? Cada vez es más corta. Pensá que en la UNESCO las primeras declaratorias empezaron a ser los sitios arqueológicos, los grandes monumentos como las pirámides, y que ya a partir del 88 empezamos a entender que la obra de Mies o que la obra de quienes que estudiamos todavía en la facultad, también son de valor patrimonial, ¿no? En nuestro país, la Biblioteca Nacional o la Casa Curuchet, que incluso está declarada Patrimonio de la Humanidad, hace muy poquito que se declaró. Entonces, ¿qué tiene valor? De nuevo, ¿qué es lo que es valioso para esa comunidad? Lo que refuerza tu identidad.
Ahí va. Entonces, es un patrimonio arqueológico, es colonial, es prehispánico, es industrial, es un paisaje, es moderno. Todos esos son como los distintos por ahí temas de clasificación en el patrimonio. ¿Y por qué pensás que es un drama cultural de entender lo patrimonio como solamente lo antiguo? Porque viste cuando hablas de patrimonio moderno, como para ponerlo en tiempo histórico, para ponerlo en relación con, no sé, el Coliseo, ¿no? Sí. Tratamos de llevarlo a un lugar en esto de explica una porción de nuestra historia, en algún segmento, pero no se lo termina de valorar. Esto ya hablando culturalmente fuera de nuestra profesión, ¿no? Es mi viejo o mi vieja, ¿no? Si yo le digo, esta casa está buenísima y es de un arquitecto, no sé, una casa de Valiero, ¿no? Y me dicen, pero es una casa que es cúbica. Le digo, bueno, pero es la primera casa cúbica que se hizo. Claro. Entonces, a veces no tenemos herramientas para explicar por fuera de nuestra profesión por qué el patrimonio que no se ve antiguo es importante. ¿Por qué pensás que pasa eso a nivel social? ¿Hay una distribución de que esa es la única noción de patrimonio, que es solamente lo antiguo? ¿Y cómo se podría construir otra noción de esa importancia? Bueno, porque tenemos en nuestro ADN, ¿no?, la arquitectura del pasado, como la arquitectura en nuestro país, ¿no? La arquitectura colonial o la arquitectura del Albozart, ¿no? Sí. El academicismo y los grandes palacios, cuando la la hoja. Empiezas a entender como que eso es lo que tiene valor y Claro. eso es lo... Y ves, como decís vos, una casa de Valiero o otros edificios que, no sé, una casita racionalista que por ahí no es de autor, capaz que es de un maestro mayor y que es muy interesante y hoy pareciera no tener valor. Pero creo que ha habido algunos desafíos en los últimos años. La restauración de la Casa sobre el Arroyo creo que era una de las últimas digamos, hitos en nuestro país de una obra que logramos que se recupere, y es una obra que en la distancia es del 46. Claro. ¿No? Pensá que en el 46 todavía se estaban haciendo edificios con los órdenes, los jónicos, dóricos y corintios. Pero bueno, me parece que esta mirada está cambiando y que incluso en otros países hasta ya estamos restaurando la modernidad, ¿no? Sí. Es como... los edificios cada vez los empezamos a tener más cerca y creo que hoy estamos haciendo patrimonio, ¿no? Yo creo que la obra, no sé, de Foster en Parque Patricios, dentro de muy poquito va a tener una declaratoria, claro. Entonces hay un montón de obra, o la obra de Mariví Besonia. Yo creo que en muy poco tiempo nadie va a querer que se demuela una obra de Mariví. Entonces creo que hay algo principio con la distancia histórica que tenemos de esos bienes, ¿no? Cuán cerca los tenemos. Y después en esto de la valoración hay como distintas categorías, ¿no? El valor social para la comunidad, el valor urbanístico, ¿no? Hay piezas que tienen sentido porque también hacen ciudad y porque tienen un valor urbano, de paisaje, porque también son importantes la pieza arquitectónica y su paisaje y su entorno. Sí, como el Parque España de Rosario, por ejemplo. Tal cual. Pero quizás yo me refería a aquellas obras donde han perdido su entorno inmediato y han quedado como medio bastardeadas, ahí chiquitas. Sin contexto. Sin contexto, y estaban pensadas por un contexto y ese contexto desapareció. Y después hay un valor que es importante y es el valor de autor o de autora, el valor de tecnología, el valor... de sistemas constructivos que por ahí ya no existen, como hablábamos recién, no sé, es la única casa que queda con este cielo raso, hecho con esta tecnología, es la única obra de Calnay que queda en este barrio. Claro. O sea, hay un montón de valores que trascienden a la pieza en sí. Y después hay otros valores que tienen que ver con los hechos históricos, ¿no? Por acá pasó Belgrano, acá se firmó tal documento, y capaz que no tiene un valor material esa construcción, pero sí tiene un valor intangible del hecho histórico. ¿Y esa gestión sobre patrimonio se hace en conjunto? Tomando lo primero que dijiste, de que el patrimonio es algo interdisciplinario. ¿La voz, cuando algo se tiene que definir como patrimonio, se busca esa definición o se debate sobre si es o no, o cuál es el vínculo con nuestra identidad, ¿no? ¿Ahí operan todas las voces sobre eso? ¿Cómo es el momento en el que se arroja los datos necesarios o las visiones necesarias sobre eso que se necesita definir para efectivamente que sea? No sé cómo es, ¿hay un jurado? ¿Cómo es operativamente el hecho de que se defina? Y, por ejemplo, en el Estado Nacional hay un cuerpo colegiado. Ahí va. ¿Sí? Conformado por distintos actores que son aquellos que declaran. Pero vos también estás habilitado para declarar. Si vos considerás
que en tu pueblo o que en tu barrio tenés un edificio que amerita tener una declaratoria, vos también lo puedes postular y lo puedes presentar. ¿Como profesional o como habitante de la nación argentina? Como lo que quieras. Perfecto. O sea, vos Está bueno saberlo esto. Por supuesto, y eso puede operar. Y las declaratorias nacionales son a través de la Comisión de Monumentos, son a través de diputados también. Entonces, me parece como que no es algo tan inalcanzable la protección de un bien. Igual hay algo también con las protecciones, y es que siempre estamos pensando como en la pieza aislada, y hay un montón de otras protecciones que son importantes, la de los conjuntos, ¿no? Claro. Hoy barrios como Barracas, quizás si analizás, nos pasa cuando hacemos diseño, ¿no? Yo también doy clases en diseño, si analizás cada una de las piezas, y por ahí no sé si son la gran obra de arquitectura, pero en conjunto claro. tienen un valor, hacen ese paisaje industrial, hacen un perfil a una escala. Yo no sé si tiene, no sé si tiene vínculo con esto, o asidero lo que voy a decir, pero las unidades de renta, imagino el periodo de los 40 y los 60, como casos análisis de producción de vivienda en propiedad horizontal de Buenos Aires, no sé si tienen declaratoria como conjunto, pero imagino que eso podría funcionar como declaramos como patrimonio todas estas unidades, porque Sí. hablan de un periodo histórico, económico, social de Buenos Aires. ¿Algo así podría funcionar como declaratoria en conjunto? ¿O por estar disgregadas no se puede? No, sí se puede. Ah, Vos podés perfecto. declarar un edificio de propiedad horizontal, lo podés declarar. La realidad es que hay a veces cuestiones que la política atraviesa todo, porque vos sabés que un bien declarado es un bien que queda desgravado, Sí. por lo cual esto que debería ser un estímulo Termina siendo una depende manganeta. del momento político, se aprueba o no se aprueba, pero bueno, me parece que eso también es interesante, que muchas veces los propietarios no quieren que sus edificios se declaren o se protejan porque tienen miedo de que después no lo puedan tocar, o no puedan intervenir, o andar pidiendo permiso, pero también debería haber beneficios, o los hay. Claro. Vos hoy con unos propietarios, que por ejemplo en el caso de Ciudad de Buenos Aires, y creo que ahora entra Mar del Plata también en esto, vos como propietario o como consorcio, vos podés pedir financiamiento, no sé, a través de mecenazgo. Sí. Entonces podés restaurar la fachada de tu edificio a través de mecenazgo cultural. Eso es como un canal de financiamiento. Lo ha tenido el Fondo Nacional de las Artes, lo han tenido un montón de otros sectores donde vos podés aplicar, pero para aplicar ese edificio tiene que estar catalogado. Claro. Por lo cual, en realidad la protección y la catalogación y la cocarda que le decimos al edificio debería servirte para que vos puedas tener subsidios, para que puedas aplicar inversiones. Sí. Descuentos impositivos. Descuentos impositivos, o sea, Sí, ese es el algún beneficio. como estímulo para que suceda eso. Totalmente. Y para llegar a un punto de debate muy actual, que tiene que ver con la vida de las personas y el progreso de las ciudades o no, Ajá. es si hay una forma correcta de operar sobre el patrimonio. Sé que hay como muchas escuelas, que algunas están como peleadas entre sí, o esto es no sé si peleadas o Sí. enfrentadas en cuanto a cómo operar sobre el patrimonio. Algunos son más de, no sé, restaurar y dejarlo original, otros eso es solamente una parte, deberíamos operar sobre el patrimonio. ¿Cómo se derime eso, no? ¿Es según el caso? ¿Es según la escuela de tratado sobre patrimonio? ¿O saber si hay alguna forma más correcta que otra para operar sobre patrimonio? Bueno, primero para... No quiero destapar ningún quilombo en No, en todo el lo rubro de los patrimonialistas. Creo que todo lo contrario, destapemos todos los quilombos, Dale. me encanta. No, hoy la realidad es que si vos estudiás como las distintas escuelas, como vos decís, del restauro, vas a ver que hay distintas miradas, ¿no? En su momento la mirada inglesa era la de la conservación de la ruina, después la mirada francesa era la del estudio tecnológico, del detalle, ¿no? Y de empezar a completar lo que no se había completado, teniendo en cuenta un estilo y poder tocar ese monumento. Y después tenemos la escuela italiana, quizás hoy estamos más como argentinos aplicando lo que es la italiana, ¿no? Que con algunos manifiestos como lo de Cesare Brandi, donde dicen que hay que respetar lo original, que cualquier elemento que se agregue tiene que tener una materialidad compatible con ese original, que vos tenés que analizar caso a caso, si bien hay edificios que fueron pensados como un sistema, como la obra de Francisco Salamone, Sí. tenés que estudiar cada caso y entender algo que es como un paciente enfermo, ¿no? Un edificio antiguo es un paciente que vos tenés que entender sus problemas, sus patologías y poder solucionarlo comprendiendo su historia, su valor, su materialidad, sus detalles constructivos. Por lo cual hay una metodología para intervenir en el patrimonio. Después podemos entrar en discusión, sobre todo cuando aparece la adecuación tecnológica, los nuevos agregados. Pero con respecto a la restauración, hoy hay una metodología que es primero conocer el edificio y conocer su historia.
¿Quién lo pensó? ¿Quién lo diseñó? ¿En qué momento de la historia de la arquitectura fue realizado? ¿Con qué materialidad? ¿Con qué detalles? ¿Con qué sistemas constructivos? Y en función después de todo ese análisis empezás a armar un diagnóstico. ¿Qué problemas tiene? ¿Qué pasó? A detalles constructivos que funcionan, no funcionan. Tengo Claro. estos materiales, no los tengo. Tengo este oficio, no lo tengo, recreo. ¿Cómo le pongo el aire acondicionado? Y ahí empezás como con todo ese bagaje, con toda esa Claro. información, con ese diagnóstico, construís un proyecto. En la obra nueva es diferente. Vos trazás las primeras ideas, ¿no? Te propones un esquema, armás un programa funcional. Acá el edificio ya lo tenés. Claro. Eso está buenísimo. El edificio ya lo tenés. Entonces tenés que caminar con los zapatos de quien lo hizo, entenderlo, desmenuzarlo, comprenderlo. Y acá es importante lo interdisciplinario, porque tenés arqueología, tenés restauración, tenés que conocer de materialidad, tenés ingeniería, tenés obviamente al arquitecto y a la arquitecta, pero después tenés al museólogo, porque por ahí también después tenés el tema de que ese edificio tenga una parte expositiva. Claro, muestras, por ejemplo. Pero bueno, sí tenemos, a diferencia de la obra nueva, hay normativas, pero también hay convenciones internacionales, ¿no? Del patrimonio industrial, del patrimonio moderno, de los paisajes culturales. Hay como una serie como de mandatos o de acuerdos internacionales, porque el patrimonio tiene que ser un valor de la comunidad por sobre el privado, Sí. y por sobre el país, y de todos los países por sobre la nación. Una comunidad internacional Tal cual. del patrimonio. Bueno, eso es la UNESCO, ¿no? Un Claro. acuerdo internacional. Pero bueno, me parece que son temas que está buenísimo llevarlos de nuevo a la Ahí. discusión Y, profesional. y hay algo que quería preguntarte sobre cómo operar sobre patrimonio, porque hoy, por ejemplo, en el avance de las ciudades, que eso va entre comillas, ¿no? Porque qué es densificar, qué son las ciudades, es como todo un debate que podríamos estar horas haciéndolo, pero hay algo puntual sobre la demolición o no y la desaparición de ciertas tipologías en las ciudades, Sí. que tiene como dos costados, ¿no? Por un lado es desaparece la tipología, no está más eso que era un enclave en la memoria de las personas de la cuadra, las personas del barrio, las personas de la ciudad, las personas de la provincia, y así vamos saliendo en la escala para seguir incluyendo colectivos cada vez más grandes. Pero ante los cambios necesarios que a veces necesita una ciudad, hoy hay un debate sobre qué se demuele y qué no se demuele, qué tiene valor patrimonial y qué no tiene valor patrimonial, y a veces en ese debate se yuxtaponen dos posiciones inamovibles entre no demolamos nada y nada tiene valor, ¿no? Entre la visión totalmente mercantilizada de decir, bueno, demos vuelta a la ciudad, saquemos todas estas casas y hagamos una avenida, la avenida más ancha del mundo. Y por otro lado es, no toquemos nada por generaciones, o 3, 4 generaciones. Y todo genera problemas en eso, ¿no? Es decir, no tocar una ciudad quizás hace que también sea inaccesible y la gente tenga que irse al tercer o próximamente cuarto cordón del conurbano a encontrar tierra más barata y posibilidades de vida. Y si se densifica la ciudad, tomando como el otro extremo, moviéndonos con el péndulo, es, bueno, se empieza, ¿qué dije? ¿Se gentrifica? ¿Dije se gentrifica? Bueno, fue un furcio. Se desarrolla, quise decir, se desarrolla la ciudad y se gentrifica porque hay sustitución de población, encarecimiento del metro cuadrado, de los servicios y demás. ¿En dónde nos paramos en el debate o en dónde podemos empezar el debate para pararnos en algún lado sobre qué tocamos y qué no, cómo desarrollamos las ciudades para que conviva la idea de la memoria tras una tipología y de algo que está construido y que tiene historia, con no llega a ser patrimonial y no lo puedo proteger ante el desarrollo de la ciudad, ¿no? ¿Cómo hacemos para empezar a dar ese debate que ya se está dando, hay un montón de colectivos dándolo, por supuesto, Total. pero ya para fuera de nuestro rubro, ¿no? Las personas que caminan la vereda todos los días de la ciudad. ¿Cómo podemos empezar a dar ese debate? ¿Te puedo leer un texto? Sí, por supuesto, esto es freestyle, todo esto. Porque te quiero contestar con las palabras de otra persona que habla muchísimo mejor que yo. Sirve muchísimo. Y leer a veces también ayuda mucho, en estos casos. Viste que la memoria a veces es media tramposa. Dice, la valoración es la llave de acceso del dispositivo. Término clave que quiere resumir el estatus del patrimonio histórico edificado, pero que no debe disimular que, hoy como ayer, y a pesar de las legislaciones de protección, la destrucción continua y tenaz de los edificios y conjuntos antiguos se sigue produciendo en todo el mundo bajo el pretexto de su modernización y restauración, o
bajo el peso de presiones políticas a menudo imparables. La fuerza viva de las asociaciones de defensa de monumentos, cuyo modelo se crea en Inglaterra, se moviliza hoy en todos los países. El campo patrimonial ha pasado a ser actualmente el teatro de un combate desigual e incierto, donde el poder de la acción individual sigue siendo grande y donde, sin embargo, la determinación de un alcalde, digamos de un intendente, de un inspector de monumentos históricos, de un arquitecto o arquitecta, de un urbanista o de un administrador del patrimonio puede todavía hacer cambiar el destino de un monumento o de una ciudad antigua. ¿En manos de quién está este proceso de transformación? ¿Cuál es el peso de lo político? ¿Cuál es el peso de lo económico? ¿Cuál es el peso de la profesión? ¿No? ¿Qué rol estamos ocupando nosotros como profesionales dentro de todo este camino? Hoy hablábamos sobre las demoliciones, ¿no? ¿Quién está beneficiando esta demolición? ¿Cómo puede ser que la casita de mi abuela Chorizo, de las que ya no quedan tantos, se estén vendiendo como un terreno? ¿No? ¿Por qué está pasando eso? Hoy es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo puede ser que el valor del suelo sea totalmente desigual con el valor real de esa propiedad, que no vuelve más? Y hay algo con el patrimonio, y es que cuando lo perdemos, no vuelve. Entonces, eso también lo tenemos que saber. No vuelve más. Esa casa no vuelve más. Nadie va a hacer una casa de chorizo dentro de 100 años y no va a ser la misma. Y además, es la casa de tus abuelos, claro, ¿no? Que tiene una tradición, que tiene una tipología, que tiene una historia y que tiene un valor tipológico, material y una forma de hacer ciudad. No tenemos que conservar todo, no todo tiene valor, obviamente, no, si no quedarían ciudades, museos suspendidas. Pero me parece que es una discusión que nos la tenemos que dar. ¿Qué es lo que tiene valor entonces? ¿Qué voy a conservar? Claro, y en ese lugar de, como bien explica el texto, de que se encuentran fuerzas que a veces son bastante desiguales, ¿cuál podría ser un lugar, no digo intermedio, porque no existe el lugar intermedio en fuerzas desiguales, ¿no? Esto como querer que sin una ley se regule libremente el precio de un alquiler, ¿no? Que Sí. se estipó entre alguien que tiene la propiedad y alguien que necesita vivir, es muy desigual la fuerza en la negociación. Pero, ¿qué se puede proponer o qué se puede decir para persuadir incluso a los niveles más duros de negociación, ¿no? Es decir, ¿hay algún tipo de política que puede integrar gestión y conservación, ¿no? De cosas que quizás no son mucho más intangibles que la construcción de la idea de, bueno, este edificio es antiguo, se lo ve antiguo, debe ser patrimonial, ¿no? Porque como vos decís, quizás una casa chorizo hay muchas, ¿no? Es entre comillas. No quedan tantas, pero hubo muchas en la idea general de la gente. Entonces, quizás mantenerla no es una prioridad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para gestionar o qué se puede proponer para plantear un espacio intermedio y decir, miren, las casas chorizas son importantes por esto, esto y aquello, y se puede ir por esta dirección para plantear una política que conserve algunas unidades o que haya una política de sustento del patrimonio en relación a la identidad de esa casa chorizo? ¿Se puede hacer algo en ese lugar? Sí, totalmente. Ahí fundamental es el rol del Estado. Ahí va. Fundamental es el rol del Estado. En la medida que el Estado te libera y te come el privado, claramente, porque busca la máxima rentabilidad. Entonces, y el privado también hay que contemplarlo porque es algo importante. Claro. Entonces tendría que ser un trabajo conjunto de privado y de Estado, donde el Estado impone las normas, donde el Estado establece los reglamentos y donde en forma conjunta, donde el Estado también te da las posibilidades, ¿no? De créditos, claro, de subsidios, de desgravar impositivamente, para que el privado encuentre atractivo ese bien. Y después nosotros como matrícula, nosotros somos los asesores. Claro. El juramento hipocrático que no existe, ¿no? Nosotros somos los asesores de los ministros, de los presidentes, presidentas, de los desarrolladores, somos los que estamos ahí al pie del cañón en la obra. Entonces nosotros como profesionales también tenemos que entender lo que estamos haciendo y acompañar en estas cuestiones. En la obra nueva pasa lo mismo. O sea, sí. Hay un montón de obras, no todo el mundo se queja de la obra, lo que está construyendo ahora es todo de mala calidad. ¿No? Es como que es esa frase... Sí, todas cajitas iguales. Todas cajitas iguales, todo de mala calidad. Yo no sé si todo es de mala calidad. Yo veo obras brillantes que estamos haciendo. Es lo mismo que decir, todo este patrimonio no tiene valor, es carísimo arreglarlo, es imposible arreglarlo. Mantenelo vos. Mantenelo vos, claro.
Y bueno, son todas como construcciones que me parece que no están bien. ¿Que hay obra mala? Hay obra mala. ¿Que hay patrimonio? Y bueno, sí, claro, por supuesto. Pero me parece que son como construcciones que se están instaurando y que no están buenas. No están buenas para nuestra matrícula. Ahí va. Me gusta que el rol de acción nuevamente pasa a nuestro campo. ¿No? Hay que decir algo, hay que hacer algo. Porque además se tiende a pensar que tiene que ser siempre grandes gestos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hice por el patrimonio? Bueno, logré tal declaratoria. Y quizás es en el día a día mantener preexistencias. No es por ponerme autorreferencial, pero no sé cuán más lejos ir y no quiero exponer a nadie. Pero muchas veces en nuestro estudio lo que hacemos es, primero, ver quién vive ahí, ver si quieren sostener la vida ahí, ver si efectivamente lo que quieren hacer es para mudarse o para sostener esa vivienda. Y también hay una cuestión de uno como matrícula, saber qué tejido estamos construyendo, que me parece importantísimo con respecto al código que hay hoy. Uno entra a ciudad3d.com, gran herramienta, ¿no? Hace clic en los lotes y ve cómo se va conformando un bloque totalmente gigante en donde no se propone porosidad, no se propone ningún tipo de relación distinta en cuanto a la densidad de esos edificios. Pero yendo a este costado, ¿no? De qué podemos hacer nosotros como en la pequeña escala, ¿no? Como profesionales. ¿Hay ejemplos o casos que se puedan analizar? Como por ejemplo cuando hablamos de vivienda social o cooperativa, miramos a Uruguay, miramos a Viena, miramos a Francia, miramos a España. En lo que es mediación política o en el terreno de la política entre grandes actores y desarrollo de la ciudad. ¿Hay ejemplos que se puedan ver como para decir, mira, acá hay algo interesante, también como para darle herramientas a jóvenes profesionales, sí, profesionales no tan jóvenes, sí, pero que puedan tener como chispitas de decir, mira, esto está bueno para leer o investigar? Bueno, con el trabajo hemos trabajado mucho con cooperativas, creo que es una beta que es interesante, sobre todo para involucrarlos en el patrimonio, y después también sumar a las empresas, ¿no? Las empresas constructoras. Bien. Porque quizás como arquitectos o arquitectas somos especializados en patrimonio, pero después hay otro campo, que es el de la ejecución, donde aparece la empresa. Que a veces esa empresa no tiene la expertise, y estaría buenísimo que lo tenga, y se tiene que formar también. Tenemos que formarnos en los oficios, formarnos en las técnicas, para poder intervenir en ese patrimonio. Por lo cual, no cualquier empresa está hoy preparada, con sus cuadrillas, para poder ir a restaurar un edificio de valor patrimonial. ¿Te pasó a encontrarte en obra con eso? Por supuesto. Mira, tenemos un caso muy lindo de un colegio en Santiago del Estero que me tocó participar y un edificio, la Escuela Centenario, un colegio como si fuera el Nacional de Buenos Aires, un colegio nacional hermosísimo en Santiago. Y no había nadie en Santiago que trabaje el símil piedra, por ejemplo, la restauración del símil piedra o que pudiera restaurar una cúpula o que... Entonces, lo que hicimos fue una serie de capacitaciones, hicimos una prueba piloto, tomamos un módulo de la fachada, los invitamos a contratar un equipo que les hiciera esa prueba piloto, con esa prueba piloto se capacitó a la gente y después de esa capacitación finalizaron la restauración. Entonces, vos tenés posibilidades como de accionar. Claro. Lo que tenés que tener, por un lado, es la formación y la capacidad de gestión para hacer ese camino de transformación. Te lo traigo como un ejemplo porque hasta los funcionarios de turno proponían que se pinte todo el edificio. Tenía símil piedra, símil ladrillo. Claro. Y bueno, y el profesional de turno dijo, bueno, vamos a pintar. Entonces, si vos tenés el expertise y tenés el conocimiento, ¿cómo no? Entonces yo lo que le diría hoy a los arquitectos y arquitectas es, si te enfrentás frente a un problema, es abramos la cancha y empecé a involucrar a tus actores. ¿Quién es especialista en patrimonio? ¿Quién viene trabajando en este tema? ¿Qué tengo que hacer con este edificio? Nos pasa a las mujeres con los colectivos de arquitectas, ¿no? Que a veces nos juntamos ahí y me dicen, che, mirá, ¿qué hago con este producto? Bueno, acá lo mismo, me parece como que hay que abrir el juego, compartir la información, formarnos, educarnos. Y ahí tocaste como también un tema que podría llegar a involucrar a grandes actores en la formación y mantención de matrícula, ¿no? Es decir, ¿qué pueden hacer o qué voy a ponerlo en términos, debería ponerlo en términos quilomberos esto, pero ¿qué deben hacer hoy tanto los lugares que nos nuclean como matriculados, los colegios, y qué deberían hacer los lugares que forman arquitectos, ¿no? Las academias, las facultades? ¿Hay algo puntual que esté faltando para aplicar en el mundo del patrimonio, pero también en todo esto previo que dijiste, ¿no? Como herramientas porque por ejemplo, vos recién tiraste un ejemplo de, bueno, faltaba la mano de obra. Y conformamos un equipo que
nutrió de la información necesaria a ese equipo y no solamente lograste restaurar esa fachada, también mejoraste de alguna forma el entramado social local, ¿no? Le diste un conocimiento nuevo, le diste más trabajo. ¿Qué herramientas faltan que baje la academia y qué herramientas falta que reproduzcan los colegios en esos dos estadios distintos, pero que en algún punto conviven bastante, para mejorar estas cosas? Y hoy viste que por lo menos nuestras facultades nacionales buscan un profesional integral, ¿no? Tenés que saber de diseño, tenés que hacer instalaciones, de estructura, de urbanismo, hay una búsqueda como un profesional integral. Quizás en otros países vos vas por el urbanismo, o vas por el patrimonio, o armás vos tu propia carrera. Acá buscamos que el arquitecto sepa todo. Sí. Entonces eso ya es un tema, ¿no? Con respecto a los programas. Y en ese todo hay algo de la ejecución que no siempre está presente, ¿no? Son muy pocas las carreras que te llevan a la obra o que tenés contacto con el mundo real. Sí. Si bien el mundo real está en constante transformación y los materiales van cambiando, las técnicas, y tenés que enseñar lo versátil y tenés que aceptar como el concepto de entender el detalle, lo constructivo, no, esa es como la base del diseño. Pero también creo que el contacto con la ejecución es algo que lo tenemos que tener desde la academia. Te cuento, yo estoy lanzando una diplomatura, que ya lanzamos la primera edición, con un grupo que llamamos Patrimonio en Acción. Bien, lo pueden seguir en Instagram. Lo pueden seguir en Instagram, @Patrimonio en Acción. Nos invitó la Universidad de Morón a hacerlo. Es un proyecto educativo que había tenido una primera versión online. Sí. Y que tiene un éxito enorme, justamente porque los profesionales están buscando la parte práctica. Entonces... ¿Y la encuentran a través del trabajo sobre patrimonio o preexistencias? Exactamente. Entonces tenemos una primera parte de la diplomatura, donde trabajamos la parte teórica, los conceptos, las cartas, las convenciones, analizamos casos de intervención en el país, en el extranjero, y después tenemos clases prácticas. Hace símil piedra, hace yeso, y es muy divertido, visitamos obras. Y la verdad es que me llamó la atención porque había profesionales con mucha experiencia que nunca habían agarrado una cuchara o que nunca habían subido un andamio. Claro. Entonces te pasan esas cosas que decís, bueno, capaz que también la escala de la obra pública es otra escala. Claro. Pero esto de la práctica y de la acción creo que es algo que para mí, para el aprendizaje, está buenísimo. Organizamos un viaje de estudio a Mar del Plata, entonces analizar los edificios, lo que te habrá pasado a vos en Brasil. Sí. Conocer el edificio en el lugar es otra cosa. Es otra cosa. Ves la escala, ves la materialidad, decís, esto, ¿cómo puedes? O sea, lo entendés, lo comprendés. Estar en el lugar y ni hablar, producir vos mismo, ¿no? Arquitectura. Y en el tema de la restauración esto es fundamental, porque hay mucho campo teórico, como vos decís, muchas escuelas, muchos temas, pero hay poco campo práctico de la enseñanza. Y te lo termina enseñando el operario en la obra. Claro. No, arquitecta no lo está. No es así. No es así, ¿viste? Y lo terminas aprendiendo en la obra. Sí. Entonces, ¿cómo no estamos formando eso? Como una especialidad, ¿no? O sea, hay cosas que pueden ocurrir en la carrera de grado. Yo creo que la carrera de grado tiene que permitirse la experimentación, ser un laboratorio de preguntas y de experimentación, pero las carreras de posgrado, de maestría, tienen que tener la parte práctica también incorporada. Por lo menos yo vengo trabajando en eso y creo que es algo que es como una deuda y que está buenísimo. Arquitectas, diseñadores de interiores, también, que es otra rama que nos está ganando un montón de terreno. Me gusta poner esos términos. Estamos perdiendo el trabajo, Mariana. Tenemos que trabajar en conjunto. Yo soy muy positiva, ¿no? Trabajar en conjunto. Sí. Pero sí, realmente, hoy el diseño de interiores es un boom. Sí. ¿No? Hoy los grandes estudios de arquitectura ya es diseño de interiores. Con el interiorismo, ¿o no? Sí. Bueno, en el patrimonio está pasando lo mismo y quiero que los interioristas también se formen en patrimonio. Porque están trabajando en hermosísimas casas en barrios bellos, o están trabajando por ahí en estas casitas chorizo, y bueno, tenés que tener un conocimiento y una formación de la metodología, ¿no? No podemos todos saber todo, pero de metodología, y a quién acudir cuando algo no lo sé. Bien. Que, me gusta siempre, me gusta esto de la acción. Sí, bueno. Además siempre se dice, a los arquitectos le falta obra o le falta práctica. A mí me gusta siempre también extender eso, porque obviamente cuando te falta práctica es lo más evidente, ¿no? Es, bueno, fui a obra y no sabía cómo armar un pastón, o me faltaba material, no me di cuenta, bueno, por práctica. Sí. Pero hay cosas que son un poco más
inmedibles o intangibles que nos faltan a veces, como esto que hablamos de tener un poco más de marketing o saber hablarle a un cliente, que en realidad no es un cliente, pero antes es una persona, y no sabemos a veces explicar qué es lo que vamos a hacer ni cuáles son nuestras tareas porque estamos operativamente resolviendo desde primer año hasta sexto en el ciclo tradicional de la formación del arquitecto o la arquitecta, y nos quedan por afuera un montón de cosas que resolvemos a los ponchazos en la calle, ¿no? Como esto que hablábamos, marketing, también economía de obra, ¿no? Que me parece importantísimo, fundamental me parece real, más en Argentina, pero se lo tiende a degradar eso como contenido dentro de la arquitectura, y cuando salís a operar en la realidad es como que se da vuelta eso, ¿no? Decís, y al final no estoy diseñando, estoy armando más Excels y hablando con gente todo el día antes que sentarme a dibujar. ¿Qué otras herramientas te parece que podría incorporar la disciplina en su rol académico, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo podemos formar o completar la formación en esas cosas que sabemos que la realidad... Porque además todos saben que eso no se... Esa es la parte a mí como de cierta hipocresía que hay, que si sabes que afuera esas cosas aparecen, ¿por qué no las das? Porque no es el rol de la facultad darlas, o porque te estás corriendo de dar el debate sobre los programas para modificarlos. Eso es lo que nunca me queda claro, y te invito a que digas algo sobre eso, si querés decir algo. Los programas creo que tienen una deuda pendiente en su revisión, ¿no? Sí. Tendríamos que revisarlos. Seguimos enseñando con los programas que han quedado, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Creo que meritarían una revisión, desde cómo enseñamos, qué enseñamos, la carrera docente. Y esto que vos decís de que la profesión te enfrenta con los Excels y con las cuentas y con los presupuestos y con los corralones y todo eso que en la carrera no lo ves, forma parte de la profesión. Quizás los médicos tienen sus residencias, ¿no? Y quizás por nosotros también deberíamos tener nuestras partes prácticas de ejecución dentro de la carrera. Creo que estaría buenísimo a ver cómo podemos instrumentar esto de la práctica. Sí, las famosas pasantías. Las pasantías. Pero ¿no? dentro de un marco legal académico que funcione también, tanto para las partes que tienen un pasante como para el pasante que tenga un trabajo. Sí, tal cual. Te quiero preguntar por tus trabajos. Y después hay otra cosa que también me parece importante, y es que hoy los secundarios técnicos también nos están como... Cuando hablamos de la secundaria técnica acá, hacemos algún tipo de reverencia. Hoy está en un auge hermosísimo. Creo que tenemos que darle mucho valor a eso. Creo que los talleres, los oficios, hoy los chicos y las chicas tienen que entrar en contacto con eso, con la carpintería, con la herrería, con el hacer, ¿no? Creo que hay algo ahí que está buenísimo para nuestra profesión. ¿Vos estuviste cerca de la escuela técnica en algún momento? Yo no, yo hice comercial. Bueno. No, pregunto porque a veces... Comercial. Está bien, respetable. Pero lo estoy viendo ahora y me parece que lo veo como profesora. Sí. Los que vienen de la escuela técnica, que vienen desde el diseño, porque también esto que esperamos, ¿no? Que quien sale de la facu sea el gran diseñador o diseñadora. Por ahí no importa tanto. Sí importa, sí, pero también importa todo lo otro. Y después hay cosas que la aprendes en la cancha. Claro, ¿no? claro. Siempre decimos, no sabe armar un baño. Y bueno, yo el baño lo aprendí cuando me cayó la mesada, la pileta mal cortada y bueno. Ahí lo tuvimos que modificar. Lo entendiste en 3 dimensiones, claro. Esto de lo tridimensional, que estamos con la planta, que estamos con el corte, y esto de la construcción 3D. Que se enfrenta con una realidad. Sí, y además hay algo que a veces se hace como una división entre, bueno, la facultad no da eso y no hay un efecto en la realidad, y en realidad sí hay. Porque cuando, incluso a veces nosotros nos pasa con las consultas que llegan al estudio, muchas ya tuvieron otras consultas con otros estudios o con otros colegas en donde no encontraron la dinámica que funcionara. Y no es porque uno tiene una dinámica mejor, es porque uno tiene una dinámica. Claro. Y eso, yo creo que pedagógicamente se podría bajar algún tipo de base para que no salgamos tan operativamente desnudos a la realidad, porque se termina traduciendo también en problemas a veces legales, a veces económicos, a veces quita de matrícula porque no supo llevar adelante un trámite municipal o lo que sea, y termina afectando no solamente la relación de dos personas, sino también la economía de un cliente y la profesión de un colega. Entonces, por eso siempre destaco como que hay cierta, no quiero poner otros términos, pero cierta irresponsabilidad a veces de los que deberían empezar a dar ese debate, porque uno puede señalar a veces desde afuera, levantar y tratar de participar, pero si no está el voto final para eso, no te queda más que gritar un poco de afuera. Bueno,
Esa era la pregunta que quería hacer con respecto a la facultad. Complejo. ¿En qué estás trabajando vos ahora? ¿Cuáles son los trabajos que estás haciendo sobre patrimonio, tanto a nivel teórico, ¿no? como en la parte académica, como en la parte operativa? ¿En qué estás laburando? Y yo estoy trabajando en asesorías. Sí. Me están llamando mucho como asesora en patrimonio en edificios con inversión privada, edificios de valor patrimonial. Bien. Estoy trabajando también en pequeños edificios de valor patrimonial, residenciales, que tienen, por suerte, los clientes cierto ojo y interés en contratar a alguien que tenga esta mirada, ¿no? del el conocimiento del patrimonio. Sí. Y después con los proyectos educativos, ¿no? Por un lado soy profesora en la Facu, en diseño, en la cátedra Álvarez Arrece, estoy a cargo del primer año. Hace 25 años que soy docente de la FADU. Se genera cierto orgullo, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Ustedes saben, o sea, yo no soy docente formal, pero ustedes saben que son muy importantes, ¿no? Siempre que puedo tirar algún loas a la gente que es docente en los estadios de universidades públicas, más que nada, yo pienso en todos los docentes que de alguna forma construyeron y aportaron un grano de arena, un día, una corrección, un texto, un libro, y es realmente todo lo que tenemos como estudiantes en algún momento y después como colegas. Siempre vamos a ese lugar. No es el lugar común, es el lugar seguro, ¿no? ¿Qué me dijo este docente que era tan sentido en las correcciones? Así que me parece que es una labor importante. Y hablando de su labor importante, ¿cómo está el Estado hoy a nivel estatal de la gestión de patrimonio? No con esta gestión en particular, sino en general. ¿Hay alguna problemática para decir, che, esto se está yendo al demonio y tenemos que hacer algo para cambiarlo? ¿Hay algo de acción inmediata? Sí. Hoy el estado del patrimonio, yo creo que hoy el patrimonio es el reflejo de una sociedad, sí. ¿No? Como estamos hoy como sociedad, es lo que le está pasando hoy al patrimonio. Por lo cual creo que la obra pública vino trabajando con algunos altibajos en los últimos años, muy fuertemente en los últimos años se han hecho muchísimas obras. Yo en los últimos 4 años trabajé en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Teníamos 150 obras de patrimonio entre proyectos y obras en ejecución. Y la realidad es que cuando salís al país, porque tuve la suerte de trabajar a nivel federal, estamos por ahí muy seteados acá en Cava, ¿no? Pero cuando salís al territorio y empezás a recorrer el país, hay un patrimonio muy, muy grande y que está en condiciones tremendas de conservación. Y la restauración debería ser algo excepcional. No. Restaurar un edificio no es algo que está buenísimo, es algo que no debería ocurrir. Que previamente a eso tendríamos que tener tareas de mantenimiento, de conservación preventiva, limpiar una canaleta, quitar la plantita de la fachada. Son tareas que no generan mayores costos y que en esta falta de conocimiento muchas veces no las hacemos, o no tenemos los recursos, o no tenemos el conocimiento, o lo que sea, y después los problemas avanzan, pasa en la obra nueva también, y después es muy difícil, ¿no? Empiezan a aumentar los costos en una restauración. Claro. Por lo cual, una de las primeras acciones, y en esto no hay licitaciones a nivel público, son mantenimiento, o sea, tareas preventivas. Esa es la primera batalla para dar. Esa es la primera batalla para dar. Bien. Pasa que si ya el deterioro avanzó... Es la más económica. Y es la más económica. Si el deterioro avanzó, ya después es muy costoso la restauración. Pero hoy creo que deberíamos revisar también desde la gestión cuáles son las partidas presupuestarias que estamos asignando al patrimonio. Eso creo que me parece que tendría que haber una normativa que diga del presupuesto nacional tanto tiene que ser a la conservación o la restauración del patrimonio y también dentro de ese patrimonio entender que hay muchos patrimonios, ¿no? Que el patrimonio moderno, que tenemos el patrimonio prehispánico, y que eso me parece que es hoy, desde el rol del Estado, algo fundamental. Entiendo que hoy la obra pública está paralizada en gran parte, o en revisión, o suspendida, o lo que sea. Y que también pasa otra cosa, que el patrimonio y la cultura siempre son como están últimos en la lista, ¿no? Nos gana seguridad, nos gana otras urgencias. Educación hasta ahí nomás, salud hasta ahí nomás. Pero bueno, otras urgencias... y el patrimonio queda último, pero también hay que encontrar la vuelta, ¿no? Porque el hospital también es patrimonial, las escuelas también hay escuelas patrimoniales,
Entonces, todo el tiempo nos rodea el patrimonio. Hay un montón de construcciones, de edificios, de espacios verdes también, ¿no? Porque Sí. el patrimonio no solamente es lo edificado, también tenemos las áreas verdes. Hoy, no sé, estamos perdiendo muchísimas de nuestras arboledas. Hay ya calles enteras que han perdido todos sus espacios verdes. Bueno, todo esto lo tenemos como que sumar a la problemática y que a veces como profesionales, viste, bueno, tengo que meter un estacionamiento, saquemos el árbol de la vereda, pedir el trámite. Y claro, y todo lo que te aporta en la arquitectura ese espacio verde, ¿no? En tu patio, en tu vereda, en la arquitectura comercial también se viene desguazando un montón eso. Por eso creo como que hay un tema de planificación y ahí el rol del Estado es fundamental. ¿Cómo está el patrimonio en términos de Estado hoy? Yo creo que está medio en suspenso, ¿no? No sé cuántas licitaciones hay de obras patrimoniales en este momento. Qué duro, es duro. ¿Qué podemos hacer no solamente como profesionales, Sí. sino como ciudadanos? No, perdón, pensando esto de patrimonio e identidad. Sí. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para participar o para tener un rol más activo en la vida de lo que es patrimonial? Proponer, participar, usar. ¿Cuáles son los verbos más importantes a la hora de decir, necesito que esto se mantenga vivo, porque cuenta cierta parte de nuestra historia? ¿Qué podemos hacer como ciudadanía? Yo creo que valorar es el primer verbo, ¿no? Bueno, yo venía caminando por acá y ves todas esas casas preciosas, pintadas las fachadas de negro, cortadas las carpinterías para poner una cervecería, ¿no? Como hay una cosa como de valor que no está todavía incorporado, ¿no? Es nuestra memoria eso que vos estás tocando, es nuestro pasado, por lo cual, insisto con lo de la matrícula, hay un arquitecto que tuvo ahí en esa obra. Entonces, si bien el patrimonio tiene que darnos la posibilidad de transformación y de seguir funcionando y de seguir activo y de seguir vivo, también tenemos que tener una mirada sensible y tener una acción pertinente sobre ese patrimonio. Yo creo que como nosotros, ¿qué podemos hacer? Es valorar y poder actuar de manera pertinente sobre esos bienes que tienen un valor, sean una casita acá en el barrio de Chacarita o una gran casona, un casco de estancia, ¿no? Me parece como que aplica... Igual, y claro, en igual línea, pero diferente escala. Totalmente. ¿Y por qué es importante seguir pensando en patrimonio hacia el futuro? ¿Por qué tenemos que seguir pensando en patrimonio si tenemos que decirle a alguien que está empezando a estudiar arquitectura Sí. o a alguien que es joven y que, viste, cuando uno es joven la noción del paso del tiempo es muy distinta y la valoración del paso del tiempo es muy distinta? Uh-huh. ¿Qué podemos decirles que hagan, que vean, que lean en relación a acércate por este lado a la noción de patrimonio? Y bueno, para leer hay un montón, pero sí, creo que hay, cuando estudiamos en la facultad, no sé si a vos te ha pasado, pero vos te vas a buscar los referentes, Sí. ¿no? Y es como que ves la pieza en sí misma, ¿no? Ves a Aná, ves Oma, bueno, ya veía Foster, Claro. veía Vintage lo mío. Pero, viste, pareciera como que la pieza arquitectónica está pensada escindida de lo que la rodea. Hasta las publicaciones en las revistas, yo las critico porque no te muestran el contexto. ¿Y dónde está puesta esa pieza? Después viajás, la visitas, te vas a Rosario y dices, ahora entiendo por qué este arquitecto o este arquitecta tomó esta decisión y está cosido de esta manera. Por lo cual, creo que lo que, como proyectistas nuevos, tenemos que entender el tejido y la trama en la que estamos trabajando. Bien. ¿Cuáles son las características valiosas de ese lugar en el que estamos trabajando? Revisarlas y reflexionar sobre eso, porque tampoco tenemos que estar repitiendo la casa chorizo, obviamente, eso ya no funciona en nuestros nuevos modos de habitar. Claro. Pero hay algo en esa porosidad, en ese patio, en ese vacío, en esa luz, en esa escala, que estaría buenísimo que con tu maravillosa obra nueva puedas retomar y revisar, y ese es el rol del arquitecto o arquitecta contemporánea, ¿no? Poder entender el pasado y revisarlo en un futuro. No sé. Y si tenemos que decirles a algún lugar para ir, para ver obras, o por ejemplo algún sitio para ver lo que está declarado como patrimonio, para que también vean cuál es el rango de lo que está declarado, lo que está publicado, lo que no está. También no sé si hay una lista de
no sé si decirle pendientes o en lista de espera Sí. de algo que se tiene que aclarar. Se puede ir a algún lugar, visitar algún sitio, sea físico o sea digital. Estamos como, necesitamos volver a lo físico. Yo estoy como en una pulsión muy grande de que nos volvamos a encontrar, volvamos a salir. ¿Hay algún lugar al que puedan ir para preguntar y asesorarse? ¿O hay algún lugar que puedan visitar a nivel digital para verlo? Sí, vos, bueno, tenés un montón de archivos. Creo que los archivos también son otra cosa que tenemos como que deuda pendiente en nuestro país, ¿no? Estamos perdiendo muchísimos de nuestros archivos por su conservación o, no sé, porque estén en el país. Lo que es documentación es una deuda pendiente, pero hay, si vos me decís con respecto a archivos, hoy tenés digital el CEDIAP, que es el Centro de Documentación de Obra Pública online, que vos podés consultar todas las obras del Estado, casi todas están cargadas ahí en fotografías y en planos. Después, como no sé, tenés planos históricos también en AISA, tenés el archivo de AISA, donde vos podés ir a buscar tu casa y tenés unos dibujos bellísimos de principio de siglo, que son planos de instalaciones sanitarias. Pero a veces tienen mucha más información que... A veces están en dibujos de tela hechos por dibujantes fabulosos del siglo pasado. Y bueno, por un lado tenés los archivos para ir a buscar información histórica, documentación. Y después, como recorridos, yo creo que cada ciudad tiene su casco histórico, ¿no? Donde vos podés reconocer las áreas fundacionales. Lo tiene Mendoza, Mendoza con la transformación tiene sus dos cascos, ¿no? Tenés Rosario, tenés Santa Fe, para mí, en cada viaje que hagas, siempre busca cuál es el edificio del pasado, ¿no? Cuál es el edificio fundacional. Y a partir de ahí poder entender la lógica de construcción de esa ciudad. Entonces, creo que el lugar que viaje es lugar donde también está buenísimo contactar con el patrimonio, ir a los museos. Hoy hay muchísimos museos históricos en cada una de las ciudades. Y bueno, después visita obligada, ir a recorrer, caminar. Pero bueno, hoy hay algunas acciones de futuro muy piolas en la ciudad de Buenos Aires. No sé, Pasaje Belgrano, bueno, la misma Universidad de Morón. Hay muchas intervenciones en el casco que están muy piolas, que hablan de esto como de darle un futuro a los edificios del pasado. Así que bueno, puedo después me pueden escribir y podemos armar recorridos. Te iba a decir, si querés, dar tus redes o a dónde te pueden contactar, ya sea por trabajo o consultas, y en dónde pueden ver tu laburo como especialista en patrimonio. Dale, bueno, yo tengo una página web que es marianaquirogaarquitecta.com. Tengo el Instagram que es marianaquiroga_arquitecta, y después como proyecto educativo Patrimonio en Acción, que es... Bien. Ahí pueden ver lo que venimos haciendo desde la diplomatura, que ya estamos por lanzar la segunda edición. ¿Cuándo arranca? Segundo cuatrimestre, tenemos ganas. Estamos ahí, estamos armándolo, a ver si hacemos una segunda parte. Pero sí, están pidiendo a los alumnos, por favor. No, y tenemos ganas de tocar temas, hablabas de deuda pendiente en la matrícula. Sobre todo, nosotros estamos como los porteños viendo temas y cuando salís al territorio está pasando otra cosa. Pero a mí me gustaría trabajar el adobe, que es un material que me parece fabuloso, desde la educación. Vos sabés que son materias obligatorias en las universidades de Cuyo y del Norte, tenés adobe. Y eso me parece que el adobe, como un material contemporáneo, sustentable, barato, ¿no? Esto que vos decías, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Tenemos que estudiar la materialidad de los edificios, qué es hoy sustentable, qué distancia hay entre ese material que estás comprando y la llegada a la obra, qué pasa en el camino. No sé, me parece que todas esas cosas están buenísimas para revisar. Y bueno, tengo ganas de armar algo práctico en ese sentido, ¿no? Distintas materialidades, el similpiedra, la piedra, ¿no? Que es otro material también muy interesante para trabajar. Los distintos revestimientos, los estucados, bueno, estas cosas históricas que estamos viendo en la diplomatura, bueno, y sumar la parte del adobe que me parece que es una bomba. No solamente desde la restauración, sino también desde la obra nueva. Hay países en todo el mundo. Sin ir más lejos, Paraguay está haciendo la obra de José Tocubila, está haciendo todo tierra compactada, y vos decís, es una propiedad horizontal hecha en tierra compactada, y vos decís, ¿cómo hizo este muchacho? ¿Por qué están teniendo una escuela? Paraguay, ¿por qué estás teniendo una escuela y nosotros todavía no? ¿Qué nos está pasando? Y
Algo que hacemos siempre cuando terminan los programas es, quiero abrirte el micrófono, a Sí. que cierres un poco, antes de preguntarte cómo la pasaste, a que cierres con algún mensaje, no solamente para la gente que es arquitecta, sino para la gente que no es arquitecta, sobre la charla del día y algún mensaje para saber cómo sigue o poder seguir para algún lado en este contexto de, para mí, tanta penumbra. No, yo soy positiva y creo que Bien. hay una luz al final no, en todo, En no hay todo. un final, en todo este camino hay una luz. Creo que tenemos un patrimonio bellísimo en la Argentina, y que esta identidad, ¿no? Esta identidad que en realidad la podés percibir cuando te comparas con el otro o con la otra, ¿no? Cuando salís del país, cuando viajás a otro lado y dices, esto es Argentina, Esto es mío. esto lo tengo Esto es yo nuestro. y no lo tiene otro. Sí. Entonces, eso me parece que está buenísimo. Después entender que dentro de todo este vasto patrimonio que tenemos también está la gente, ¿no? Porque nosotros hacemos cosas para la gente, para que la gente las disfrute, las habita. Y en ese sentido, cada vez que hago una caminata, un recorrido o una clase, es enorme la convocatoria y el interés de la comunidad. No es que a la comunidad no le interese el patrimonio, le interesa muchísimo. Acá, Chacarita, Sí. en el norte, todos lados está la gente muy comprometida con su barrio, con la conservación de sus barrios, por lo cual también hay que escuchar las necesidades de la gente. Vos decías desde el estudio, y en lo patrimonial pasa lo mismo, ¿no? Y por otro lado también saber que hay un montón de instituciones y de grupos, tanto académicos como de investigación, que vienen trabajando fuertemente en el patrimonio, desde su investigación, desde su registro, desde su inventario, catalogación, obra, ¿no? Hay muchísimos cuerpos técnicos en todo el país que vienen trabajando en la defensa de colectivos, asociaciones amigos, asociaciones de vecinos, Sí. organizaciones, ONG. Hay un montón de actores hoy, investigadores de las universidades, pero investigadores en un montón de áreas que hoy están colaborando y que tenemos que trabajar en conjunto con ellos para salvar esto que es nuestra identidad. Me gusta el mensaje a la voluntad y acción, si tendríamos que citar a alguien. Bueno, ¿cómo la pasaste? Genial. Fue un lindo primer episodio. Y además es un tema que es muy recurrente y muy aproximable desde otras disciplinas, entre orgánico e inorgánico, esa Sí. aproximación. Pero me parecía importante abrir el entre medianeras, precisamente hablando de lo que se produce entre medianeras. Hermoso. Así que, Mariana, yo la pasé muy bien. Te agradezco por tu generosidad y por haber aceptado a este experimento. Esperemos seguir expandiendo los campos de este programa a otros colegas de la profesión. Y bueno, te invito, quizás en algún momento, la idea de esto también es armar mesas redondas de debate. Me encanta. Vamos a llamar a IRSA la próxima vez para hablar de patrimonio y desarrollo. No, mentira. Y bueno, nada, te súper agradezco Gracias a vos. y espero volver a verte pronto o en algún ambiente académico o nuevamente por acá. Precioso. Gracias. Gracias a vos. Bueno, cerramos el programa, nos vamos con el Blur. Y bueno, síganos en redes sociales, sigan a Mariana, vamos a dejar en las descripciones todas sus redes para que la puedan contactar o por trabajo, o por consultas, o por algún mensaje lindo, también vale la pena hoy. Vale. Así que bueno, les agradezco a todos y todas las que estuvieron del otro lado y bueno, nos vemos en el próximo Entre Medianeras en un mes. Muchas gracias. Gracias.